Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este tutorial acerca de cómo publicar un formulario en PDF e incrustarlo en tu página web para capturar datos, para hacer algún proceso de enrolamiento, de inscripción, de inicio y captura de datos de tus clientes, proveedores y demás. Ok, vale, lo que vamos a hacer es, tenemos un formulario completamente estático, plano, es decir, no es completamente diligenciable, nada de eso. Se llena, la herramienta donde la hayan diseñado es lo de menos. Si lo tenían en Word, si lo tienen en Excel, si lo tienen en Illustrator o en herramientas un poco más sofisticadas de desarrollo de formularios, pues es independiente. Lo importante es que lo pasen a PDF y una vez lo tengamos en PDF, entonces podamos diseñar la plantilla de campos que nos va a permitir publicar la nueva página web e integrarla a nuestro sitio web como tal. Entonces para eso vamos a entrar a nuestra herramienta de Adobe Sign, ¿sí? Cada quien tendrá su acceso a su cuenta de Adobe Sign. Por supuesto, pues hay quienes tendrán la versión Enterprise, otros la versión Business y demás. Entonces aquí está la opción de publicar un formulario web. Vamos a ir a esta opción de ir a un formulario web y acá nos da el nombre del formulario web que vamos a crear. Entonces para este caso es formulario primer cliente de Shutterstock en este caso. ¿Qué va a hacer esa persona que lo va a interactuar con ese formulario en la página? Va a estar accediendo a firmar ese documento, simplemente va a ser un aprobador, va a ser un aceptante o va a ser un rellenador de formulario. Es algo que ustedes tienen que definir qué es lo que va a hacer esa persona. Pero en mi caso particular yo le voy a decir que es un firmante. Y de autenticación ninguna. ¿Por qué ninguna? Porque se supone que es un formulario que estamos accediendo desde una página web, no sabemos quién es la persona que está accediendo a la página web en ese momento y cualquiera, es decir, publicas tu formulario de vinculación en tu página web, por favor ingresa por primera vez o lo que sea y la persona entra a la página y va a diligenciar el formulario, por lo tanto no tiene ningún punto de autenticación ni de validación. Si queremos añadir un participante, ¿qué significa eso de añadir un participante? Se supone que entra un primer firmante, una primera persona que después va a tener que hacer algunas cosas, como dice acá, puede ser obligatorio, podemos darle algunas instrucciones de que pueda diligenciar ese formulario con algunas indicaciones especiales y ahí sí un método de autenticación que en este caso pues va a ser un correo electrónico, es decir, esta primera persona entra a nuestra página web, esa persona va a diligenciar el formulario, lo firma y posteriormente le envía una notificación al correo electrónico de esta otra persona al cual le va a llegar el llenado. Supongamos que el formulario lo llena, no sé, para un colegio y lo llena la mamá, diligencia de la página web del colegio, pero además debe firmar el papá, entonces al correo electrónico del papá sí le va a llegar o viceversa. En este caso no lo vamos a hacer así, sino simplemente una persona que llena el formulario y lo firma. Contrafirmantes, es opcional también, dice ahí que es opcional. ¿Qué es el contrafirmante? Es la persona que del lado de quien desarrolló el formulario recibe la información y qué debe hacer con eso. Es decir, la persona entró a la página web, hizo el formulario, lo firmó, pero del lado de la compañía que espera la información, de pronto hay alguien que tiene que llenar esa información o que tiene que firmar también para que las dos partes, es decir, el llenador, el que entró a la página web y llenó el formulario y la compañía a la cual recibe la información, pues tengan una copia de esto. Como dice ahí, es opcional. En este caso particular no voy a colocar a nadie, es decir, simplemente necesitamos que la persona entre a nuestra página web, nos deje sus datos, firme para un proceso de inscripción, de enrolamiento de primera vez con nosotros interactuando y demás. Y agrego el archivo. ¿Cuál es el archivo? Pues el archivo es el que tengo en este momento ahí compartido en pantalla. Yo lo voy a guardar acá en el escritorio para que lo tengamos en la mano y podamos tenerlo rápidamente para el uso. Como les decía, no importa dónde esté construido ese documento, desde dónde venga ese documento construido, lo importante es que lo tengan finalmente en PDF. Y si lo tengo desde Word, sí, lo pueden hacer desde Word, pero al final lo que va a firmar la persona es un PDF. Entonces voy a ir acá a agregar archivos. Vamos a hacerlo desde mi equipo. Vamos a buscar entonces acá en el escritorio y el documento se llama
¿Dónde está? Formulario de cliente no, Shutterstock. Ok. Listo, perfecto. Ustedes podrían adicionar más formularios. Supongan que el proceso sea que la persona que se enrola tiene que llenar 3, 4, 5 formularios y en 4 o 5 lugares diferentes firmar. Ahí podrían hacerlo. Ahora, para el caso de publicarlo en una página web, pues normalmente solo va uno. Pues, si no enredamos al cliente con 5 formularios de una sola visualización, y pues no es lo ideal. La idea es hacerle una experiencia pues interesante y sencilla. Proteger con contraseña, pues tampoco lo recomiendo, aunque pudiera ser el caso de un grupo muy selecto de personas que pueden llenar ese formulario, solamente ciertas prefiltrados que se hayan hecho anteriormente, y a esas personas se les envía un link. Por WhatsApp le mandaste el link a esas personas ya previamente seleccionadas que pueden llenar ese formulario, y les mandaste una contraseña de apertura para que puedan diligenciar ese formulario. Lo siguiente que hacemos, y siempre háganlo por favor por primera vez cuando están creando la plantilla para publicar ese formulario en web, es previsualizar o hacer la vista previa y agregar la firma. Acá básicamente lo que nos va a mostrar es la visualización de edición para empezar a agregar los campos, para que todos esos campos que son planos y estáticos empecemos a darle forma de que realmente son. De hecho, la herramienta es bastante inteligente. Fíjense que acá él dice que ha reconocido 18 campos de manera automática. Yo puedo hacer clic ahí y decirle sí, ok, reconózcalos, y fíjense que automáticamente él reconoció la mayoría de los campos. Tampoco es que sea tan inteligente. Obviamente pues la inteligencia artificial de esto cada día va a ir evolucionando, que es lo que se llama Adobe Sensei, que está involucrado en muchos productos desde Photoshop y pues acá en este caso particularmente Adobe Sign. Pero básicamente lo que él hace es un reconocimiento óptico del formulario para identificar dónde hay un posible campo y demás. Entonces, ¿por qué es tan rosadito esto? Porque fíjense que acá él etiqueta con colores los destinatarios. Yo le dije que el encargado de firmar el formulario web, es decir, es la persona que va a diligenciar estos campos, ¿sí? Si yo le hubiera agregado un segundo, tercero, cuarto, quinto llenador, pues acá me aparecerían los colores de estas otras personas y empezar a gestionar, pues digamos que un llenado en proceso, es decir, la sección de información básica lo puedo dar a una persona, los datos de contacto a otra persona, la información tributaria a una siguiente persona, etcétera, etcétera. A eso me refiero yo con perfilar los destinatarios. Por eso cada uno viene con sus etiquetas de colores. Ustedes se ponen en cada uno de los campos. Vamos a mirar sencillamente la edición aquí y qué es lo que podemos ver en estas posibilidades de campos. Vamos a poner aquí un segundo para que se pueda ver mejor. Lo que se pueda ir es, primero, darle el nombre del campo, y esto es súper importante. Si ustedes no nombran perfectamente los campos, cuando vayan a hacer la exportación de los campos a un Excel, que finalmente lo que ustedes quieren es generar un proceso de enrolamiento en donde 100, 1000 o 10.000 personas interactúan con este formulario, y traer esa información a una base de datos o sencillamente exportarlo a un Excel, pues es bien importante saber cuál es el nombre que está aquí. Una cosa es que acá diga nombre o razón social, pero ese es el nombre, digamos, en cuanto a diseño, más no de formulación o de bases de datos. Entonces aquí es importante que acá vaya el nombre, ¿sí? El nombre, en este caso nombre, guión, razón social. Vamos a dejarlo así. Se lo recomiendo que normalmente vayan sin espacios, y ese es el nombre entonces que va a ser realmente el nombre del campo a la hora de exportar los datos como tal. ¿A quién es asignado? Ya lo dijimos, o podría ser también a cualquier persona, pero en este caso no tiene sentido porque solamente una persona interactúa con el formulario web. Tipo de campo, automáticamente lo reconoció como una entrada de texto, pero ustedes podrían predeterminar lo que fuera un título, una empresa, el nombre, el email, una fecha, lo que firma, etcétera, etcétera. Vamos a dejarlo así. Valor introducido o valor calculado, ustedes pueden determinar. Las opciones que yo les estoy mostrando acá dentro de este menú también varían de acuerdo a la versión que ustedes tengan de Adobe Sign. Si es una versión estándar no tendrán todas las opciones, Business o Enterprise pues tendrán todas las opciones que están aquí. En mi caso particular yo tengo la versión Enterprise, así que veo todas las opciones posibles que están ahí. ¿Cuál es la obligatoriedad? Es obligatorio que para continuar el proceso, para que le envíe ese formulario a nuestra organización, tenga que llenar el nombre, si es así, para que no vaya a enviar campos vacíos y para que no haya un reproceso.
O sea, lo más interesante acá no es que él nos envíe algo firmado, es que él tenga la posibilidad de firmar algo que está previamente validado. Es decir, que del lado de nosotros, de la compañía que recibe esta información, no vaya a tener que revisar cosas como, oiga, le faltó el teléfono, el número de documento pues no está bien porque son solo 3 dígitos y pues una cédula de 3 dígitos no tiene sentido, etcétera, etcétera. Entonces eso es importante que ustedes lo definen. Entonces, información básica, el nombre y razón social es obligatorio. Solo lectura, no nos dice lectura, enmascarar datos del campo, si lo quieren hacer, vuelvo repito, esto para términos de la recopilación de los datos nuevamente, entrada de datos de varias líneas, es decir, va a generar un scroll que lo pueda generar varios, en este caso pues el nombre no es así. Es posible que el valor predeterminado proceda de una dirección URL. Acá esto lo que significa es que vamos a empezar a traer datos de otros lados, si es el caso, va a ser una posible consulta vía web services de otros lados. Un valor predeterminado, una información, una validación, oiga, ese nombre tiene que tener una validación basada en una expresión regular, y aquí no voy a entrar en términos de programación, pero pues para los ingenieros y quienes conocen de programación saben que una expresión regular es la forma, digamos que por medio de código validar que unos datos tengan una forma específica de la cual es la que esperamos recibir. Es decir, un correo electrónico debe tener un arroba y un .com, un .co, un punto algo. Eso se determina por medio de una expresión regular, para que no digiten que un correo electrónico es Mauricio y ya, eso no es un correo electrónico. Eso es lo que hace una expresión regular. Y mediante fórmulas. Las fórmulas son para campos que tengan que ver con temas numéricos, ¿no? Entonces ahí es importante que puedan especificar una suma, una resta, una multiplicación, una división, un porcentaje, una media, etcétera, etcétera. Lo pueden hacer ahí. Por defecto ya en este listado vienen algunas otras validaciones de cadena, pues significa que entonces no me va a permitir números o no es calculado, etcétera, etcétera. Conjunto de caracteres, fíjense que él dice, ok, va a permitir letras, dígitos, letras y dígitos, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la longitud máxima? Puede ser un nombre de 1000 caracteres máximo, no sé, 100 caracteres o 200 caracteres, lo que ustedes consideren ahí. Condiciones. Ya esto tiene que ver con especificar un poco más y hacer validaciones. Va a ocultar este campo o va a activar este campo o lo va a desactivar o lo va a mostrar. ¿Esto para qué sirve? Es interesante que ustedes vayan desarrollando formularios que tengan la posibilidad de interactuar en un mismo formulario con varios tipos de formulario. ¿A qué me refiero yo? Esos formularios que desarrollan de persona natural o persona jurídica. Si es persona natural, entonces oculte donde le pide el NID o el nombre del representante legal de la compañía de la persona. Entonces así es que se va modificando esto. Demuestre, oculte y active los diferentes campos. Cualquiera o todas las condiciones. Si se cumple cualquiera de esas condiciones o todas las condiciones, y acá empezar a crear las condiciones. Fíjense que acá es donde se complica la cosa, porque como todos los campos tienen campo 10, campo 11, campo 12, campo, porque lo hice de manera automática, pues así no voy a saber. Entonces, ¿cuál es el primer trabajo que yo tendría que hacer? Renombrar todos los campos. Entonces, tipo de documentos, esto no se llama no se llama campo personalizado 3, ¿no? Tipo de documento, ¿sí? Por eso es que me está saliendo así de esa manera. Fíjense que cuando yo vuelva y le dé acá en la validación de las condiciones, fíjense que acá ya me sale tipo documento. Entonces cada uno de estos campos que ustedes ven acá son los que están aquí, pero pues que él de manera automática simplemente le dio un consecutivo de campo personalizado 11, 13, 16, 2, 4, 6. Pero pues eso a la hora de referirnos puntualmente a alguno de estos campos, pues la idea es que tenga el nombre correcto como tal. Entonces digamos que ese es el primer trabajo que ustedes deberían hacer, especificar la ubicación. Ustedes pueden mover ahí si quieren, si quedó muy alargado, horizontalmente lo quiero modificar, verticalmente lo quiero modificar, etcétera, etcétera, pues ahí lo van a poder gestionar sin ningún problema. Acá dice que sea relativo a la página, significa que ustedes pueden utilizar ciertas alineaciones, fíjense, hacia la izquierda, hacia la derecha, en fin, sí, ahí lo hizo pues de manera automática, alineando respecto a las márgenes del documento, digámoslo así. O no me interesa que sea relativo a la página, yo simplemente lo ubico en la manera en que está ahí. Supongamos que vamos a revisar el número de documento. En el
caso del número del documento, pues ya no es una entrada de texto, perdón, es una entrada de texto, pero podríamos hacer una que es obligatorio, una validación de que es un número, en este caso. Y ese rango de valores puede estar entre 0 y, no sé, 10 millones. Vamos a decirle que sea así, entre un rango de 0 y 10 millones. Significa entonces que las personas que llenen este campo y coloquen pues un número entre ese rango va a permitir que continúe con el formulario. Acá es donde yo le puedo decir, oiga, no tiene sentido porque 0 no es. Las cédulas acá empiezan a partir de, no sé, 9.999. Entonces, nadie tiene la cédula 8.702. ¿Sí? O sea, eso es lo que ustedes tienen que empezar a definir para que no les envíen datos erróneos como tal. ¿Qué otra cosa yo puedo validar aquí? Yo podría también decirle el aspecto. Ya esto tiene que ver cosas con el look and feel del campo, el tipo de fuente que ustedes quieren utilizar, el tipo de puntos, del tamaño de la fuente, si está justificado al centro, a la derecha, a la izquierda, y el color de la fuente. Ahí ustedes pueden utilizar en formato RGB sin ningún problema, pueden aplicar el formato del color. Y otras herramientas que pueden utilizar, y estas siempre van a estar independientemente de la versión de Adobe Sign que tengan, y es copiar campo o clonar campo. ¿Para qué sirve eso? Supongamos que el número de documento o el nombre de la persona, vamos a decir más bien que el nombre de la persona, pues se repite en la parte inferior porque va a estar al lado del campo de firma. Entonces, en lugar de volver a pedirle el nombre a la persona, yo simplemente clono el campo, ¿sí? Y lo coloco ahí. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre clonar y copiar? Es una buena pregunta que pueden hacer, y cuándo pueden utilizar una cosa y la otra. Clonar es una copia idéntica exacta de la original, mientras que el copiar sencillamente me genera unas condiciones de parametrización del campo, pero no es el mismo campo. Supongamos que yo lo necesitaba porque necesitaba el mismo tamaño, porque ya tenía las mismas validaciones, pero este se llama este no se llama nombre, razón social, sino este se llama apellido. ¿Sí? Supongamos que pedíamos el nombre y el apellido, entonces en lugar de ponerme a parametrizar el color, las dimensiones y demás, simplemente lo copio. Mientras que el clonado significa que lo que llenen acá, exactamente ese mismo valor, va a quedar acá en la parte inferior. ¿Sí? Entonces no tengo que duplicar la información solicitada, es decir, pedirle 2 veces el nombre, porque en la página 1 lo pide y en la página 14 el mismo formulario vuelve y le pide el nombre, que eso pasa mucho a veces en los llenados de información, sino que de una vez clone la información y lo coloque ahí. Todos estos demás campos que vemos ahí, pues digamos que tienen la misma connotación. La diferencia, por ejemplo, aquí en ciudad, es que la ciudad podría ser una lista desplegable, que ustedes pudieran trabajar con una lista desplegable. Entonces aquí a mi mano derecha, en campos de datos, ustedes podrían trabajar con una lista desplegable. En lugar de que digite el nombre de la cédula, podríamos establecer una lista desplegable. Acá ustedes determinan las diferentes opciones, ¿sí? Incluso lo pueden traer desde un Excel, pueden copiar y pegar todas las ciudades que tengan en Excel. Para el ejercicio yo voy a colocar acá Bogotá, Ciudad de México, Ciudad de México, San Salvador, y ahí cada una de las ciudades que yo quisiera colocar ahí. Listo, un valor predeterminado. ¿Cuál va a ser el valor predeterminado? Si lo quieren establecer, Bogotá, Ciudad de México, San Salvador, una información. Estas informaciones son ¿cómo le llaman a esto? La información o mire, fíjense que yo pasé el mouse por encima de esta extensión y sale un campo personalizado 14, o sea, una información asociada a ese campo. Esa información es lo que va a salir ahí asociado a eso. Condiciones, aspectos, etcétera, etcétera, exactamente lo mismo. Entonces, bueno, ya establecí una lista desplegable como tal. ¿Qué otra cosa podría hacer yo acá? Acá en el campo de email, pues ya sabemos que podemos validar que este no es una entrada de texto, sino es un email, y de esa manera pues ya va a tener toda la lógica de cómo debe escribirse un email, para que no nos vayan a escribir cosas que no son. ¿Listo? Fíjense que este tipo de contribuyentes no lo reconoció.
Ahora alguien diseñó desde cero, desde la aplicación de donde haya sido diseñado este recuadro, ¿no? Este recuadro que está ahí, ustedes lo ven. Ese recuadro claramente lo que nos indica es que es una casilla de verificación. Ahora fíjense que ustedes tienen que ver si es marcar una casilla o es un botón de opción. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Aunque parece que son parecidos, y no porque uno sea cuadrado y el otro sea redondo, porque también los podemos dejar ambos cuadrados o redondos, es porque uno es excluyente y el otro es incluyente. Es decir, si yo le digo escoge las 5 ciudades en donde has vivido en los últimos 5 años, podrían ser varias, pero si yo le digo es persona natural, persona jurídica, pues claramente es excluyente. Entonces eso es lo que ustedes tienen que revisar en cada uno de esos. Acá en este caso es una casilla de verificación, pero era lo que les decía, ya alguien lo dibujó. Recomendación que este dibujo no esté, simplemente para que no vaya a duplicar el recuadro, si no va a quedar como con cierta sombra y si no tiene el mismo tamaño o el grosor de la línea es más grande, en fin. Entonces ahí ustedes colocan las diferentes opciones y digamos, en este caso no tiene una única opción. Mientras que el responsable de IVA vamos a decirle que sí es una única opción y que tiene 2 opciones. Entonces ahí duplica el sí y el no de una vez, y nuevamente por acá colocamos otra opción y nuevamente el sí y el no por acá. Claramente, pues vuelvo y repito, ustedes deben editar siempre los nombres. ¿De qué estamos hablando acá? Un responsable IVA. ¿Sí? Entonces ahí claramente ya quedaron los dos con el mismo nombre. Fíjense, responsable IVA. ¿Es obligatorio que nos dé esa opción? Sí, también es obligatorio. Tiene un valor por defecto predeterminado. Si lo quieren dejar o no. ¿Listo? Y acá dentro de las opciones que hay aquí en los campos de datos hay una más que en este formulario específicamente no lo solicita, pero que es importante que lo sepan que se puede hacer, y es el campo de imagen. Supongan que lo que le van a pedir a la persona es una fotografía o es un comprobante, una foto desde el celular, también se podría hacer desde el celular, en donde le están pidiendo algún documento adicional y ahí la persona adiciona un campo de imagen. Los demás campos no lo reconoció, ahí tendrían que hacerlo manualmente, entonces crear una entrada de texto, traerlo, colocar ahí los datos y demás. ¿Listo? Esa es la manera práctica de hacerlo. Ahora bien, voy a borrar esto por acá. A este formulario, cuando creamos la plantilla, le dije que tenía que firmar. Por ende, no pueden terminar el proceso sin que coloquen el campo de firma donde la persona va a colocar su rúbrica, que recuerden que una firma digital es diferente a una firma digitalizada. Puede ser la misma firma digitalizada la que puedan colocar acá, pero no necesariamente es la misma. Al utilizar Adobe Sign, lo que vamos a hacer es toda una auditoría y toda una trazabilidad de qué está pasando con esta persona, desde dónde lo diligenció, captura incluso la IP desde la cual está haciendo este tipo de interacción con el formulario y demás, y poder hacer una comprobación legal y tener un respaldo legal y jurídico. Dependiendo del país de donde estés, pues tendríamos que revisar digamos que el respaldo que hay frente a la normatividad o legislación al respecto, pero pues para el caso de Colombia esto es completamente válido, también según el tipo de formulario, digámoslo así, de connotación frente a las diferentes entidades del Estado, pero pues básicamente es completamente legal y permitido. También hay un campo de sellos, si ustedes quisieran colocar un sello de aprobado, recibido, rechazado, anulado, pagado, etcétera, etcétera, también pueden colocar un campo de sello en donde las personas coloquen un sello como tal. Por último, dependiendo de la versión de Adobe Sign que tengas, también vas a tener estas otras 2 opciones. La del archivo adjunto, que básicamente lo que va a permitir es solicitarle los campos a la persona y, por ejemplo, decirle por favor adjúntanos la fotocopia de tu cédula o adjúntanos la fotocopia de tu DUI o de tu número de identificación o tu registro tributario o no sé, algún otro documento, una certificación laboral, etcétera, etcétera. Y un hipervínculo que también podrían asociar a llevarlo a un HTTPS, a una página en donde pues le vincule o le envíe para cierto proceso como tal, ¿sí? Ya dependiendo del proceso que ustedes determinen, pues sabrán en qué momento es bueno o no. ¿Qué es lo interesante de este archivo adjunto? Que básicamente él va a hacer un merge, él va a componer un PDF con todos los PDFs de los documentos que yo tenga acá.
Y si lo que subió es un Excel, no importa, lo va a convertir a PDF. Si lo que subió es un Word, no importa, lo va a convertir a PDF y los va a dejar todos como un solo PDF con múltiples páginas dentro del documento como tal. Si ya terminé, pues digamos que claramente no lo he terminado, pero para no hacer largo el tutorial, básicamente ya tenemos el campo de firma, que es lo importante. Si yo colocara que dos personas tienen que firmar, tengo que colocar dos campos de firma. Ojo a eso, es importante. No pueden dejar cojo el formulario. Si ustedes desde el principio establecieron que eran 3 personas quienes tenían que interactuar con este formulario, tienen que colocar los 3 campos de firma. ¿Listo? Vamos a guardar aquí. Él dice que se ha detectado que algunos campos del formulario del documento no se han revisado. Claro, yo le dije que reconociera 18 campos, creo que me reconoció 18 campos automáticamente y no los he revisado todos. Entonces me dice, debería revisar uno por uno porque no les ha puesto el nombre que es, no ha verificado cuáles son obligatorios y cuáles no, y tiene toda la razón. Entonces, no le voy a decir revisar porque no me va a poner a revisar cada uno, vamos a decirle que guardar. Y suponiendo que ya hayamos terminado la tarea y demás. Si la tarea no se ha terminado, pues igual yo puedo entrar después y modificar. ¿Listo? Una vez terminado, fíjense que él me muestra acá una previsualización de cómo se vería incrustado dentro de la página web ese formulario. Dice que hay 5 campos obligatorios, que son los 5 obligatorios que yo tendría que llenar. Acá yo puedo hacer una pequeña simulación de cómo va a llenar y fíjense que, por ejemplo, ahí ya me está diciendo, oiga, no, ahí tiene que meter es un número completamente válido. Tampoco le pueden meter letras, perfecto. La lista desplegable, fíjense, ahí funciona perfectamente. El email, creo que no le coloqué la validación, bueno. Y, era este es el que debería tener la validación, fíjense que ahí sí reconoce la validación. Vamos a colocar un correo real, mauricio@greennote.com. Y acá cuáles son obligatorios, perfecto. Y listo. Puedo hacer clic acá o rastro para cargar una imagen y aquí para cargar un archivo adjunto. Entonces aquí me va a llevar a mi explorador de archivos y aquí también a mi explorador de archivos para traer la imagen o el archivo adjunto que yo quiero hacer. Firmar. Acá puedo hacer mi firma, mi rúbrica o escribir mi nombre y aplicar, y así sería como lo vería el usuario. Claramente acá no estoy haciendo un ejercicio real, simplemente como desarrollador del formulario lo que está haciendo es una previsualización de cómo lo vería la persona. Una vez ya terminado y definitivamente si así es como yo quiero que quede el formulario, entonces puedo copiar la URL del formulario web, que podría enviárselo por WhatsApp a una persona o por algún medio de correo electrónico y demás, o copiar el iframe, ¿sí? Que es para la incrustación ya dentro de la página web. Ustedes ya tendrían que hablar con su desarrollador de su sitio web y demás, sin importar dónde lo tengan, para que copien ese iframe, se lo pasan a ellos y que quede incrustado dentro de la página. Voy a mostrarles un ejemplo de nosotros, de cómo lo tenemos en nuestra página web. Este mismo ejemplo, yo le pasé eso al desarrollador. Acá en Soluciones Adobe, formulario de primera compra de Adobe, está el formulario del registro de cliente, que es un formulario parecido al que tenemos aquí en el ejemplo, y ahí está el formulario ya incrustado directamente en la página web. Incluso pide un root, que es un registro único tributario, un documento adjunto, está señalado cuáles son los campos obligatorios y demás, y pues funciona perfectamente. De esa manera ustedes están evitando hacer desarrollos en HTML un poco más complejos. Recuerden que la ventaja de hacerlo sobre el PDF es tener el documento y los datos al mismo tiempo en un solo lado, y no los datos por un lado y después tener que generar un PDF y sin ninguna validez porque no tiene firma. Entonces acá lo que estamos garantizando es que tengo el documento y los datos en un mismo lado y además con firma digital y colgado en mi sitio web. Si el día de mañana lo que quiero cambiar es mi sitio web, no tengo que pensar en que se me va a dañar el formulario. El formulario está diseñado por un lado diferente al sitio web. Simplemente vuelven y cargan el iframe. Si hay algún cambio o de algún campo que quieran modificar y demás, incluso acá pueden, como está ahí, consecuencia de comandos o HTML, de acuerdo con ustedes lo manejen en su sitio web. Ahí ya son preguntas que tendrán que revisar con su desarrollador de su sitio web, el administrador, la persona que gestione sus sitios web dentro de sus compañías, y ahí pueden crear otro formulario web, que es lo siguiente que voy a hacer si ya terminé esto, o ver todos mis formularios web. Y ver todos mis formularios web nos va a permitir ver todos los que ya tenemos previamente creados y hacer una edición. Oye, este ya lo creé, necesito editar este,
necesito añadir algunas notas a ese formulario y abrir el formulario. Entonces a lo largo del tiempo ustedes van a tener todos sus formularios web creados ahí, y por supuesto pues ustedes pueden tener una trazabilidad de esos acuerdos, que eso también es súper interesante, porque alguien diría no, pero si yo lo hago en HTML pierdo las estadísticas que yo tengo. Pero lo que pasa es que esas estadísticas ahora las va a generar esa Adobe Sign. Piense que acá yo puedo saber, por ejemplo, sobre este, que si es real. Miren, ¿cuántos acuerdos se han interactuado? 15 personas han interactuado con mi formulario, 8 han completado y 7 están en curso. 7 están en curso significa que entraron por primera vez, no terminaron el proceso, no apuntaron el root y demás. Y acá está la actividad de esos formularios. ¿Listo? Si hay un participante, es el desconocido que entra a la página, y del lado de la compañía quién es el que va a hacer la contrafirmación y demás. ¿Listo? Entonces ustedes pueden desactivar ese formulario. Si lo bajan ya no va a estar habilitado, o simplemente lo modifican porque cambió algún campo y demás, y poder entonces obtener el código nuevamente para publicarlo. Pueden también hacer un análisis de datos. Aquí pueden hacer editar el formulario o descargar los datos del formulario, los datos de ese formulario, todos los datos del formulario, y pues ahí básicamente les va a generar es un CSV, un archivo en Excel para que puedan hacerlo. Compartir el documento, nuevo propietario. ¿Quién es el nuevo propietario? Yo no soy el desarrollador de esa plantilla, se lo voy a dar a otra persona dentro de mi equipo, se la voy a dar a una nueva persona, ocultar el formulario web y demás. Acá está abriendo el formulario en Excel, no el formulario, sino los datos del formato como tal. ¿Listo? Si ya lo vio, está bloqueado en Excel, ahí está, listo. Entonces ahí están todos los datos de las 15 personas que ya han interactuado con el formulario, ¿sí? De todos los que lo han diligenciado, todas las personas. Y esto es lo realmente poderoso de hacer este tipo de cosas, que ustedes puedan recopilar toda la información de los formularios web que ustedes han gestionado. Entonces recuerden, tienen el documento en PDF firmado por un lado, y además tienen todos los datos del documento para interactuar con un CRM, con un ERP, con un administrador de bases de datos, etcétera, etcétera. Entonces pues eso es lo más interesante que ustedes pueden tener presente ahí. ¿Listos? Espero que haya sido de gran utilidad este tutorial. Cualquier pregunta ahí nos contactan en nuestras redes sociales y demás. Esto es una forma muy sencilla. Yo sí soy ingeniero, pero fíjense que no utilicé código aquí para hacer absolutamente nada de esto en el proceso. Realmente ustedes tienen la posibilidad de hacerlo. Si no son ingenieros, pues pueden hacer un formulario de captura de información bastante rápido, sin tener que preocuparse por código como tal. Hasta una próxima, muchas gracias, que estén muy bien.